¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar otro miércoles en Hoy por Hoy. Nos trae la temática de las apuestas online en esta jornada y realmente es un tema que da la pena, ¿no? Charlarlo, que nos tomemos el tiempo también de conocer, de escuchar, de aprender, porque seguramente usted que está del otro lado ha escuchado o ha visto, más precisamente, que en estos últimos meses, último año, empezaron a ver o empiezan a verse con mayor frecuencia lo que son las cadenas de apuestas deportivas principalmente. Después hay apuestas, por supuesto, de otro tipo de rangos, casinos virtuales, pero fundamentalmente me refiero dentro de las apuestas, por ejemplo, deportivas, porque estamos en épocas de Copa América y seguramente cuando mire un partido de Copa América o mire un partido, por ejemplo, de la Eurocopa que se está llevando a cabo también en otras latitudes, pero también al mismo tiempo, ve que hay camisetas, sponsoreos, hay en la televisión cadenas incluso de apuestas que salen todo el tiempo, que van frecuentando esto de meterse en las apuestas, de apostar. Algo que en cierta manera hace algún tiempo atrás no era tan común ver a los adolescentes, no era tan común ver a los jóvenes por ahí que se metan de manera tan fácil a través, por ejemplo, de un simple celular a poder realizar ese tipo de prácticas y ese tipo de métodos. Empezó a llamar la atención, hace ya algunos meses se empezó a trabajar, hay algunas legislaciones, hay algunos métodos que están empezando a tratar de implementar los propios gobiernos provinciales, gobiernos locales en distintos puntos de aquí de la República Argentina. En provincia de Santa Fe hemos tenido hace poquitos días la oficialización por parte del gobierno de la provincia de detectar, bueno, algunas cadenas de apuestas que a lo mejor no estaban siendo de manera legal, darlas de baja dentro de lo que es el mundo de la navegación web. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, de distintos métodos que el Estado trate de intervenir para bajar este tipo de riesgos. Por ejemplo, en Rosario, en uno de los colegios, en un colegio muy conocido de Rosario, saturó el Wi-Fi cuando se dieron cuenta de la cantidad de chicos que estaban metidos, ¿no?, en la cadena de apuestas. Y es algo que llama mucho la atención y poderosamente la atención de el fervor con el cual los chicos principalmente se meten dentro de este punto. Y es algo que nos interesa muchísimo, ¿no?, poder abordar y fundamentalmente dentro de este abordaje encontrar explicaciones, encontrar cuáles son las claves para entender lo que está pasando. Les decía de las apuestas deportivas, de las cadenas de apuestas. Nos vamos a meter un ratito con el invitado de hoy. Pero quiero que escuchen a Ariel Senosaín, es periodista de Teis Sport, seguramente lo va a reconocer, es reconocido dentro del ámbito no solamente del mundo del periodismo deportivo, sino del periodismo. Y hace poquitos días nada más también hizo una reflexión sobre este tema, escucha. Ver un partido de fútbol en nuestro país se ha tornado insoportable con la casa de apuestas. Aparte, cuanto más grande el zócalo, a mí menos ganas me daría de apostar. Me daría ganas de ir a tirar una piedra a la casa, al vidrio de la casa de apuestas. Entonces, ¿cómo puede ser que esté en todos lados? Que bien pibe, creces creyendo que esa es una actividad más para hacer con tus amiguitos, llega de grande con la cabeza explotada y con la billetera agujereada. No les importa la salud, les importa solo el lucro. Tienen su derecho a que les importe solo el lucro, porque no son una empresa caritativa. Pero a esas empresas que solo les interesa el lucro, tiene que tener un marco que les recorte el impacto en la sociedad. No es joda, al contrario, se genera un problema muy importante, que les importe a veces el otro. La Liga Betano, no, hermano, torneo César Menotti, la camiseta de arriba, la camiseta de Boca, no tienen otra. En algunas ligas en el mundo empezaron a prohibir determinados auspiciantes. Que acá, como nos falta la guita, como el dólar es complicado y aparece el dólar fácil, le decimos a todo que sí. Tiene que haber responsabilidad. En vez de hacer publicidad, ojalá que se esté transformando en la antipublicidad. Codere, Betson, BetWarrior, Beta, todas esas, si tienen más guita que los históricos auspiciantes de las camisetas, que de alguna manera hagan un retorno. Hay que exagerar para que llegue a todo el universo y para que ese 10%, 2% que es afectado, verdaderamente afectado, tenga de dónde agarrarse. Y si a alguno le puede parecer un mensaje inocente, bueno, que grabe esto y que escuche en 10 años, porque hoy se juegan los recreos de los colegios y en 10 años esos pibes ya crecieron con la cabeza chipeada de otra forma. Un fútbol.
Bueno, esto era lo que decía Ariel Sinosain, ¿no? Entre otras cosas, con algunos conceptos muy claros. Y para hacer la presentación hoy del invitado, estamos con Claudio Alticén, que es filósofo, educador, sociólogo, psicólogo, es psicoanalista, es parte de la ONG Si nos reímos todos. No sé si me olvidé de alguna presentación más, Claudio. No, Gracias por está venir, bien. ¿cómo estás? Gracias. Gracias por venir. Recién escuchábamos a Ariel Sinosain y en un momento dijo dólar fácil. Claro. ¿Es la época de hacer plata fácil, de la timba? Sí, es una época. Es una época, ¿no? Vamos a tomar ese término. Sí, es una época timbera. Claro. O sea, la verdad es que quiero quitarle un poco de dramatismo a la cosa, perfecto. pero no hondura y profundidad. Bien. O sea, básicamente lo que quiero decir es, mira, este es un tema del que se viene hablando, no me refiero a las apuestas, sino Sí. La centralidad del dinero. ¿No? Es un tema del que se viene hablando y escribiendo y debatiendo mucho desde hace muchísimas décadas, digamos, ¿no? Me refiero a conceptualizar al dinero como, perdóname la expresión, esta va a sonar medio así, Por favor. ampulosa a lo mejor, pero como el soporte simbólico del poder, digamos, en la época contemporánea, ¿no? Y eso tiene un sentido para decir, termina siendo como la brújula que orienta las vidas o las existencias, ¿no? Que es un poco de lo que hablaba el video de recién, Sí. ¿no? Cuando decía, bueno, la cabeza chipeada, decía Sí, él, tal ¿no? cual. Y uno diría, bueno, es que es eso. O sea, es la brújula, es el norte, es lo que te va marcando. Y realmente lo que voy observando desde mi trabajo, de los lugares por donde me muevo, es decir, bueno, a ver, esto que parecía un tema simplemente allá en los 90, que ocupaba sobre todo a los académicos, a los críticos, etcétera, que se venía analizando, bueno, lo que estamos viendo hoy es que lo vemos muy materializado lo voy a decir de esta forma, digamos, en los cuerpos de los pibes y las pibas. Claro, ¿no? claro. Cuando digo los cuerpos, quiero decir en sus construcciones identitarias, en los discursos que articulan, en sus prácticas cotidianas, en los que son los temas de conversación entre ellos. Qué sé yo, uno como docente los podés acceder desde preguntar a veces simplemente, che, cuando termines acá, ¿vos qué vas a querer hacer de tu vida? Sí. Algo así como la vieja pregunta tradicional de ¿Qué querés hacer de grande? ¿qué ¿no? querés hacer cuando Claro. seas grande? ¿No? Una cosa así. Y la verdad es que muchos de ellos dicen, o sea, suena medio brutal, pero dicen, yo quiero ser millonario. Claro. O me quiero poder comprar un auto de alta gama. Claro. Pero esa es la... ¿Y qué más? Digamos, esa es tu aspiración en la vida, ¿viste? Claro. A ver, el juego existió siempre, ¿no? Esto es una cosa clásica, real. El juego existió siempre. No solo que existió siempre, sino que no tiene... a ver, dos cosas. Sí. Una, el siempre Sí. es tan antiguo que nos podríamos remontar de la Pero- mano de los antropólogos a la Absolutamente. prehistoria. Absolutamente. A la prehistoria. Total. Incluso los de azar, o sea, todo lo que tiene que ver con aproximarnos a esos territorios de los oráculos, de las adivinanzas, pero lo vemos, hay amplísima literatura Claro, al claro, respecto. claro, ¿no? O sea, claro. hay un filósofo italiano que me gusta mucho, que es Giorgio Agamben, por ejemplo, y él la verdad es que ha teorizado mucho con el tema del juego, los distintos juegos, Claro. ¿no? Y también los de azar, obviamente. Total. Entonces, por ese lado, yo diría, la verdad es que de siempre. Y sin irnos tan lejos, por ejemplo, qué sé yo, podría decir, con recuerdos de la infancia de cualquiera que hoy tenga 40, 50 años, digamos, recordará, y en algunos pueblos todavía hoy eso se da, que son las tómbolas, Claro. las quinielas, Sí, etcétera, señor. para tratar de los bingos, ¿no? Pero no me refiero a las casas de bingo donde ahora va la gente, digamos, como en un pequeño casino. No, me refiero a los que se hacían en los clubes, en las parroquias, en las vecinales, incluso a veces venían algunos hasta para juego familiar. Sí, es cierto. Pero lo que ahí vos tenías de interesante todavía es que eran juegos de azar, ¿no? Y eran juegos de azar donde lo que había, y esto es lo que me interesa destacar, Sí. es que lo que había era mucha relación intergeneracional. O sea, vos en esas experiencias, que eran pequeñas experiencias comunitarias, ¿no? Se integraban desde los más chiquitos, ¿no? Hasta los ancianos. O sea, estaban los padres, las madres, los primos, los tíos, los abuelos, Estaban todos. los chicos coordinados, estaban todos.
Entonces, lo que quiero decir es, esos juegos formaban parte de una experiencia que era de la comunidad y no constituían lo mismo que constituyen hoy en día. Claro. Si querés después hablamos un poco más de eso, Sí, pero digo, es cualitativamente diferente, porque alguien puede salir por ahí, como a veces escucho, hoy está bastante usual escuchar en los medios y demás, ¿no? Que dicen, bueno, pero a ver, pasa esto, pero antes pasaba aquello otro. Vos decís, sí, a ver, materialmente pueden ser unas mismas cosas, un bingo es un bingo, digamos, pero cualitativamente no es lo mismo. O sea, el tipo de experiencia, a eso me refiero, que se estaba haciendo, aunque sea materialmente la misma cosa, lo que estaba ocurriendo ahí era de otro calibre, era de otras características, se narra distinto, se hace otro tipo de experiencia. Claro, Aquellas eran experiencias comunitarias, ¿no? Que tenían que ver con un fin, en todo caso, más amplio que los propios individuos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacían con ocasión de una colecta o cosas por el estilo, ¿no? O sea, para juntar plata a lo mejor para algo. Total. Qué sé yo, para bancar un viaje de los pibes de básquet que se iban y vendían empanadas y hacían un bingo en un quincho, y cosas por el estilo. Exacto. Es sustancialmente distinto a lo que ocurre hoy en día con el mundo de las apuestas. Ahora, quería ir a este punto, Claudio. Decíamos, las apuestas se dieron siempre. Recién hacías hincapié a esto de que también dentro del juego que existió desde hace mucho tiempo también participaban incluso todas las familias. Ahora, estamos viendo una problemática, y capaz que me meto a filosofar un poco, ¿no? Pero estamos metiéndonos en una problemática en donde ahora empieza a llegar, te diría que más cerca de los jóvenes. Filosofar está bueno en el sentido de que es una máquina para hacer ideas. Por eso digo. Y necesitamos hacernos ideas, porque hoy en día hay mucho impacto, mucha excitación con todo lo que va pasando, el mundo gira a una velocidad enorme, entonces hay 500.000 noticias por minuto. Exactamente. Digamos, pero no tenemos idea. Ahora, por eso digo, a este punto, ¿por qué llega tan rápido hoy a los jóvenes y por qué tenemos esta problemática? ¿Es parte de este sistema capitalista también que se lleva todo por delante y que lo único que le importa, por ejemplo, hoy es esto, ¿no? Lo que nos está pasando de no me importa vos, no me importa la persona, no me importa el individuo, ¿importa a lo mejor una ganancia? Sí, absolutamente. Y creo que lo tenemos adelante de los ojos y si no los vemos es justamente por lo que te decía antes, de que no tenemos idea para mirarlo, digamos, ¿no? O sea, para poderlo leer, ¿no? Entonces simplemente estamos excitados e impactados, pero no estamos siendo capaces de poder leer lo que está ocurriendo delante de nuestros propios ojos. Por eso la referencia que hice al principio, que a lo mejor no se entiende, pero digo, antes esto se venía pensando y hoy en día lo vemos palmariamente como un fenómeno de proporciones y en ascenso. Es decir, el dinero como soporte simbólico del poder, hoy en día, ¿no? Es prácticamente como si te dijera, voy a exagerar un poco, ¿no? Pero es como si dijera, es como la gran religión del momento, ¿no? Es decir, es lo que concentra el propósito de las vidas. Ese materialismo, ¿no? Que tanto también se busca o que vos escuchás también, ¿no? De lo que hoy quiere ser un joven, por ejemplo. Que hablas en las escuelas, soy un auto de alta gama, por ejemplo. ¿No? Y para ahí. Para ahí. O sea, tratar... no quiero generalizar, sería por injusto, supuesto, ¿no? Obviamente. Pero quiero decir, es algo que uno lo ve, que va creciendo, ¿no? Y lo de no tener idea también lo ves, porque, por ejemplo, esto va a parecer que no tiene nada que ver, pero en realidad sí. Vos fíjate que, por ejemplo, lo que vemos en educación es muchos problemas, digamos, para hacerse ideas. Claro. Tenemos chicos, por ejemplo, a los que les cuesta mucho llegar alfabetizados al secundario. Muchos chicos y chicas a los que les cuesta mucho poder pasar de repetir palabras sueltas o apenas frases débilmente armadas, poder pasar al territorio de párrafos. Claro. O sea, digo, desde las palabras mismas, o sea, en un examen en el que terminaron las trimestrales y estamos transitando el segundo trimestre, digamos, que básicamente en un escrito que te presenten o en algo que te digan, el preguntarle, bueno, ¿y vos qué querés decir cuando decís eso? Claro. Es una pregunta tan simple como esa y las personas simplemente repiten, ¿no? Y no pueden explicar, hacerse cargo de qué es lo que están diciendo, o sea, por qué ponen en juego esas palabras, ni mucho menos armar un párrafo. Por supuesto. Lo menciono y no es menor porque a lo que voy es, la máquina de hacer ideas no estaría funcionando muy bien cuando no podés acceder al territorio del párrafo. ¿Por qué?
Porque realmente sin párrafos no hay razonamientos. Completamente. Sin párrafos no hay razonamientos. Y hoy vivimos en un universo discursivo que está hecho de palabras sueltas, que no significan nada, pero que impactan. Vivimos en el mundo, digamos, del fraseo simple, del meme, y las personas por ahí se dan por satisfechas en ese sentido, a veces en los medios mismos, digamos. Sí. No hay espacios para conversar, para detenerse, o sea, todo es rapidito, aligerado, un par de titulares y ya está, vamos para adelante. Es imposible pensar de esa manera. Claro. Entonces, cuando te empiezan a pasar toda una serie de fenómenos, ¿no? Unos órdenes discursivos que van avanzando, como este que veíamos en el video que inició el programa, de decir, che, pero esto se está colando por todos lados, hasta en la camiseta de los jugadores, ¿no? Que es todo un discurso que no es que te está diciendo apostá, lo que te está diciendo en definitiva ese discurso es que el eje ordenador de tu vida, y cuando digo esto digo algo muy serio, porque quiere decir de todo lo que vos quieras hacer, sí, sentir, el mismo influencer pensar, que dice tengo 14 años y gano $300 por día. Eso, todo un montón de discursos, claro, que van por ahí y, claro, realmente empobrecen de alguna manera, por supuesto, la experiencia de esta vida que tenemos. Claudio, ¿cómo se manejan las escuelas esto? Porque recién dábamos unos ejemplos, vos incluso también, ¿no? Recién dabas ejemplos y también sos una persona que trabaja, que está en territorio. ¿Cómo se maneja esta situación en las escuelas? ¿Qué idea hay, digamos, ¿no? Para tratar de abarcarla? Ya, a ver, esa pregunta se puede responder, a ver, me parece de esta manera. A ver. Se le pide a las escuelas, sí, o sea, lo primero que hacer es recortarlo. Me encanta. Porque digo, se le pide a las escuelas a veces mucho más de lo que las escuelas pueden hacer. Con lo cual, la verdad es que hay una sobrecarga sobre el rol de los docentes que es fenomenal, ¿no? Fenomenal no solo por la sobrecarga, sino también por la hipocresía social con la que esa sobrecarga se efectúa. Total. Digamos, ¿no? Porque se le pide muchísimo a los docentes y después se les pega, se los desfinancia. Sí, o sea, eso ocurre todo el tiempo. Absolutamente, digamos, de acuerdo, ¿no? Total. Entonces es muy difícil. Pero a lo que voy es, bueno, los docentes, ¿qué pueden hacer? Y un dispositivo como la escuela, lo que la escuela puede hacer. Bien. Hasta ahí. Bien. Digamos. O sea, no es cierto como a veces algunos que va a venir a solucionar el problema, exactamente. ¿No? O sea, este problema es de un nivel y de unas proporciones tan enormes que ya es un problema de toda la comunidad organizada, digamos, ¿no? Es decir, del Estado en sus diferentes dimensiones, ¿no? Nacional, provincial, municipal, por otra parte, de los así llamados cuerpos intermedios, ¿no? Como se diría tradicionalmente en el lenguaje de la sociología, ¿no? Que son básicamente todas esas organizaciones no gubernamentales de la sociedad, como podríamos decir las ONGs, los clubes, las vecinales, las parroquias, una cooperativa, etc., ¿no? Y por otra parte, incluso los comercios en los barrios y demás, y por otra parte las familias en la base de la sociedad. Perfecto. No es inocente que diga las familias en la base de la sociedad, porque de ninguna manera lo que estoy planteando, o sea, quiero sentar posición en esto, de ninguna manera estoy colocando tal cosa como el individuo en la base. Bien. O sea, ese es el problema, es que la trampa es el individualismo. Perfecto. Es la trampa. Gran punto. No me quiero poner a teorizar al respecto, pero la verdad es que buen punto. Es la trampa del momento. Claro, claro. Hoy hay familias que a lo mejor se enteran que un chico tiene problemas con el tema de las apuestas a través de la escuela. Esto también tiene que ver, digamos, esto de lo que vos me decías de la familia, que muchas veces termina pasando que en la rutina de lo diario uno no se da cuenta, uno no presta atención, qué está usando el celular, qué está haciendo, qué no está haciendo, hasta que llega un mensaje por parte de la escuela, che, ojo porque tu hijo está haciendo este tipo de situaciones. Ahí caes en la cuenta realmente de lo que está pasando. ¿Se le presta poca atención también a los chicos hoy? Sí, estoy tratando de recalibrar lo siguiente, pero no me quiero meter en cuestiones de orden clínico, pero es que ese es el observatorio. Bien. O sea, uno ahí empieza a ver por ahí qué es lo que ocurre. Insisto, también, por supuesto, con respeto, digamos, estas cosas hay que verlas caso por caso, no se puede generalizar. Obviamente. Digamos, uno por ahí tipifica algunas cuestiones que las ve de una manera en cierto punto recurrente, ¿no? Pero no quiere decir que sea la generalidad de los casos. Perfecto. Y también, otra cuestión que también habría que decir es que hay que ubicar los fenómenos, porque también si uno atendiera, por ejemplo,
a la estratificación social y demás, la verdad es que estos fenómenos no se dan de igual modo en todos los estratos sociales. Excelente. Digamos, ¿no? Excelente. Digo, por ejemplo, hablamos de las apuestas online como si fuera un problema súper generalizado a absolutamente toda la pibada, cuando uno podría decir, mira, la verdad es que hay que ubicarlo, porque vos pensás que tenés que tener acceso a los dispositivos digitales, Billeteras tenés virtuales. que tener billeteras virtuales, claro, tenés que tener la plata, exactamente, digamos, o sea, hay una serie de cuestiones ahí que están dando vueltas, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, por ahí a un pibe que le cuesta ir a la escuela porque no tiene ni zapatillas, digamos, no es lo difícil, veo jugueteando, claro. No quiere decir que no ocurra, pero... Puede ser el menor de los casos. Claro, en mi opinión, el fenómeno actualmente más bien se ubica en los sectores medios, ¿no? Para arriba y para abajo, pero juega más o menos ahí el tema. No digo nada muy preciso porque en este mismo momento el INDEC está realizando una encuesta nacional, ¿no? Para tratar de medir las dimensiones de este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendremos más datos. Perfecto. Lo único que por ahí se puede observar al respecto es decir, bueno, el INDEC decidió poner una línea de corte para abajo a los 15 años. Por ahí desde la ONG y otros espacios lo que se señala es de que el tema de las apuestas se está dando incluso en menores de 15. Menores de 15. ¿A partir de qué edad, Claudio, más o menos? A ver, hay casos, lo que pasa es que no puedo dimensionarlo, claro, no está medido, digamos, se está midiendo ahora y es de 15 para arriba, ¿no? Creo que hasta, no me acuerdo, creo que es hasta los 25, 30, no me acuerdo hasta dónde están midiendo, cuál es el rango, pero también nos encontramos con casos en chicos a veces de 12, 13 años, ¿no? Entonces hay una cierta precocidad, ¿no? Que no me extrañaría en lo más mínimo, digamos, como están las cosas hoy en día en este sentido. Pero vos me habías preguntado otra cosa, el tema de la atención a los chicos y qué pasa ahí en la relación con la escuela, ¿no? Y se me ocurre pensar en lo siguiente, mirá, la escuela obviamente, me atrevería a decir cualquier escuela, cualquiera de mis colegas y demás, siempre se está atento y tratando de elaborar en lo que son los puntos fuertes de los pibes a nuestro cargo. Perfecto. ¿No? Y asumimos propósito como mundo adulto, porque tiene que ser adulto, se supone, ¿no? Y no solo por la edad, digamos, no te hace adulto los años que cargues encima, sino la forma en la que vos te posicionás, digamos, frente a la realidad, frente a un mundo, cómo te organizás discursivamente, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene que ver con el juego entre ciertos criterios y actitudes, digamos, para manejarte en asuntos de la vida, lo que te definiría como adulto. Lo aclaro a esto porque no es una cuestión meramente de edad. De edad, ¿no? Por eso encontramos pibes de 15 años que uno diría son mucho más adultos a veces que tipos de 30 a 35. Completamente. ¿Ok? Completamente. Bueno, entonces, pero digo, como mundo adulto ahí hay un propósito que poner en juego. El propósito en educación, lo voy a decir citando a Hannah Arendt, digamos, es abrirle espacio en la cultura a las nuevas generaciones. O sea, poder recibirlas y ayudarlas a colocarse allí, digamos, sabiendo que esto no es tan amable como suena, siempre tiene un costo, digamos, ¿no? Me podría remitir a El malestar en la cultura de Sigmund Freud para decir que realmente hay algún cierto recorte de los goces que nos recorren el cuerpo y demás para poder encontrar las formas de articularnos, de calzar en el orden de la cultura, de poder empezar a construir lo que por ahí en la ONG damos a llamar una convivencia, ¿no? Entonces, es que para eso justamente es que también necesitamos que, como somos el único animalito que habla por ahora en este planeta, entonces necesitamos poder articularnos en el territorio del lenguaje. La experiencia humana es una experiencia que se hace hablando. Entonces, la escuela va por ahí. Claro que nos interesa presentarles un mundo más grande que el de el restringido universo nada más que familiar. Entonces tratamos de utilizar los distintos espacios disciplinares, digamos, dentro del orden curricular, o sea, las materias y demás que se ven, para ir abriéndoles un mundo, por un lado la geografía, la historia, las artes, las ciencias formales, la matemática, la geometría, la lengua, ¿no? Y algunos profesores lo hacemos mejor, peor, como nos sale, digamos, ¿no? Nos formamos para eso.
Y en todo ese empeño, en todo ese propósito por hacer lo que hacemos como adultos, trabajando con los chicos todos los días, vamos precisamente atendiendo a y cómo están construyendo una convivencia, cómo se están colocando, digamos, a sí mismos en la relación con un otro, en la convivencia escolar. Perfecto. Digamos, ¿no? Entonces esto lo ves en el aula, lo ves en los pasillos, los ves en el patio de recreos, lo ves en clases formales, los ves en los actos que se realizan, en alguna actividad, etc. Entonces, claro que es un observatorio, ¿no? Y claro que en la escuela, por supuesto, entonces empiezan a notarse algunas cuestiones que eventualmente lo que generan es esta corredera de información con las familias, ¿no? Porque son las responsables de los menores. Por supuesto. ¿No? Y justamente para seguir brindándole a los menores una atención adecuada. ¿Por qué lo menciono a esto de esta manera? Porque lo que quiero puntualizar es la responsabilidad del mundo adulto. Bien. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela? Asumir esta responsabilidad como mundo adulto, es lo que hacemos, ¿no? En el cuidado de los menores. La verdad que es un dispositivo de cuidado. O sea, la escuela es todo un fuelle, digamos, para que las nuevas generaciones puedan ingresar a la cultura de una manera cuidada. Es lo que intentamos hacer. Ahora, uno esperaría que el resto del mundo adulto, por lo menos intente lo que le exige a los docentes. No digo que les dé disciplinas de estudio, etc. Pero la verdad es que, por ejemplo, hablamos de las familias. Yo me atrevería a decir, aunque suene duro, tengamos muy en claro que no todo progenitor es un buen criador. Absolutamente. Totalmente. ¿Ok? Total. Entonces, Total. eso por un lado. Por otro lado, a nivel más macro, digamos, ¿no? Incluso llegando hasta el nivel estatal. Sí. Yo creo que por eso ahora es que se habla de las leyes y demás, las normativas que se están creando con relación, por ejemplo, a este fenómeno que nos convoca, ¿no? Uno tira de esta punta del cordel, que son las apuestas online, pero ya ves que en realidad hay varios, ¿no? Hay como una concepción de la vida ahí, ¿viste? Absolutamente. Y que está atravesando el cuerpo de nuestros chicos, digamos, y que está configurando sus subjetividades de alguna manera. Por eso muy bien, no recuerdo el nombre de quien habló en el video. Ariel Senosein. Exacto, cuando él dijo, usó la expresión esta de chipeados. Chipeados. ¿No? Entonces dice, ahora tienen 10 años, pero velos dentro de 10 años cuando tengan 20, ¿no? Y así. Exacto. Entonces, yo creo que en los procesos de transmisión cultural, en la familia, en la escuela, donde sea, es a lo que tenemos que prestarle atención. Perfecto. Y el mundo adulto, en este sentido, a lo que quiero llegar es a esto. El mundo adulto, que generalmente pensamos, bueno, los docentes, bueno, los padres y madres de familia, pero a ver, el empresario que tiene un negocio de apuestas online también es un adulto. Sí. Y consciente de lo que está haciendo, ¿no? A ver, y si yo quiero, siendo adulto, tengo una cuenta en el banco, hacer una transferencia, me van a pedir un montón de requisitos, incluso, viste, ahora hasta las mediciones biométricas. Totalmente. ¿No? Para autorizarme en mi propia cuenta, la que he entrado 500.000 veces, para poder hacer una transferencia, qué sé yo, a un pariente. Mientras que una casa de apuestas, sin tener 18 años, puedes ingresar. Pero totalmente. Entonces, a lo que voy es, mirá, tenemos un problema que no es, uno dice los pibes. A ver, yo no cargaría sobre los pibes, ni tampoco les colgaría tan fácil el rótulo de adictos, ¿no? Que es el que suele eso venir. Te iba a preguntar. No, a ver, hablamos de adicciones. ¿Lo podemos catalogar como una adicción? Porque vos al principio decías, yo no quiero tampoco generar un pánico sobre esta situación. Prestar atención, que está muy bien. Sí. Ahora, no generar un pánico. ¿Adicciones se lo puede llamar o no? A ver, vamos por parte con ese tema, porque una cosa es, como decíamos antes, por responsabilidad como mundo adulto, prestar atención, los debidos cuidados, la colocación de las nuevas generaciones en la cultura. Sí. Bueno, hasta ahí vamos, familias, escuelas. Perfecto. Y demás. En el medio hay un montón de vicisitudes, ¿no? Porque todos esos procesos son procesos, podríamos decir, psíquicos y singulares, ¿no? Entonces uno dice cosas generales, pero la verdad es que por respeto hay que atender caso por caso. Total. Ahora bien, lo que vos me decías, hablar de adicciones.
Yo no prendería las luces de alarma con tanta velocidad. Bien. Porque es como la fácil, ¿no? Es decir... Lo catalogamos en adicciones y... Sí, pero es el problema a veces de los usos del lenguaje hoy en día, ¿viste? De donde se banalizan un montón de cosas. O sea, si te gusta tomar café y tomás demasiado café, sos adicto al café, digamos, ¿no? Mirá, cualquier médico psiquiatra incluso, si querés me corro de los lugares del psicoanálisis y demás, te diría, hasta los nomencladores psiquiátricos más detallistas y basados en estadísticas, etcétera, como pueden ser el famoso DSM y otros, tengo mis objeciones al DSM, debo decirlo, pero digo, a ver, incluso hasta ese manual te dirá que para hablar de adicciones deberían cumplirse unos puntos que hay que observar, que no son menos de 10 y que tienen que darse por lo menos durante un año. Que recién transcurrido 12 meses. Y según cuántos de esos puntos puedas verificar, si se dan, creo que es entre 2 y 4, sería leve. Creo que si dice entre 4 y 6 o 7, creo que lo llaman medio. Y luego superiores, digamos, lo dicen grave, ¿no? Recién para poder hablar de adicciones y pasado un año. Yo lo que diría es algo un poco más modesto, ¿no? Y más a la mano para todo el mundo, que es decir, mirá, la verdad es que lo primero que podemos observar son una cierta moderación o inmoderación, ¿no? En el manejo de los propios goces. Perfecto. Yo digo, ahí es donde hay que intervenir con claridad, conversando, hablando. Vos te decías si se le presta atención o no a los chicos. Mirá, si se le prestará atención si se dialoga con ellos. Me cuesta pensar que docente, adulto, familiar, lo que fuera, que diga que le presta atención a los pibes si no dialoga con ellos. Claro. O sea, entonces, dialogar sobre lo que les pasa, no para bajarles línea, digamos, sino para interrogar. Claro. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te sentís? ¿Cómo lo ves vos a esto? Una simple pregunta, ¿no? Que se le puede hacer. Simple. Claro. ¿Cómo te sentís? ¿Por qué lo haces? Arrancar desde lo básico. Y es más, me atrevería a decir en ese nivel para los adultos. Porque muchos por ahí a veces se escuchan que sí, pero yo no sé, y qué sé yo. Mira, no hace falta hacer una carrera universitaria para esto. Totalmente. ¿No? Hace falta más bien algo del orden de... Hace falta tiempo. Y de la ternura. Claro. Digamos, o sea, de querer a tus pibes. Claro. Porque si no, claro que no vas a conversar con ellos, ¿no? Hay un psicoanalista, Fernando Ulloa, que habló sobre la ternura y la conceptualizó de una manera exquisita, ¿no? Entonces digo, por un lado eso, la conversación, ¿no? Justamente para proveerles qué, digamos, o sea, bajarles línea. No, para proveer el diálogo mismo, ya la estructura conversacional, ya posibilita la provisión de una elaboración sobre lo que les pasa, que no les pasa en el aire, les pasa por el cuerpo. Los chicos, claro que también tienen fundamentalmente problemas vinculados, propios, digamos, y que están vinculados a sus angustias, a sus temores, a cuestiones de orden identitario. A encajar en un sector. Claro, digamos. Entonces vos decís, del lado de los adultos a veces ¿qué encontrás? Digamos, te encontrás con adultos que no conversan con los chicos, que no saben muy bien qué hacer con ellos, y consecuentemente les terminan dando chucherías del mercado. Sí, completamente. Chucherías del mercado de todas las que se te ocurran, ¿no? Tal cual. Y por otra parte, de esa manera, va a sonar duro decirlo así, pero es como una forma de desampararlos. Sí. Es como una forma de desampararlos. Y vos decís, en el desamparo ahí, ¿cuál podría ser un riesgo? Fíjate que todavía no estoy hablando de adicciones. No, por eso. ¿No? Estoy diciendo, bueno, a ver, en la inmoderación del manejo de sus propios goces, de lo que le pasa por el cuerpo, obviamente que hay un montón de otros adultos que lo único que les interesa es su negocio, que no se van a detener, o sea, no hay ninguna conciencia ética ahí, o sea, no hay registro del otro en tanto que otro, o sea, como un menor. No, van a ir sobre el menor para tratar de extraer del cuerpo del menor todo el goce posible para ellos. O sea, van a hacer del menor una mercancía más. Lo van a hacer. Y de hecho es lo que hacen. Sí. Y no les importa nada. No. Entonces, digo,
lo que hacen es, en definitiva, se gozan esos adultos del cuerpo del menor. Perfecto. Se gozan del es la cuerpo del definición. menor. Perfecto. ¿No? Y extraen de ese cuerpo del menor una rentabilidad. Claro. Sin ningún otro más miramiento que ese. O sea, no hay ningún dique de contención ético, Sí. aunque sea como posición personal, ¿no? Por elaboración, porque ese adulto, digamos, tiene ese registro, ni moral tampoco. Digamos, o sea, como una construcción comunitaria que... Digo, porque también a nivel comunitario parece avalado totalmente de, che, no, mira, en la vida se trata de hacer guita, vamos para adelante, mira, esto pasa ahí, bueno, flaco, pero si se trata de hacer guita, eso te lo justifica todo. Completamente. Claudio, quería detenerme en algo que recién en la charla te lo quería preguntar, que hablaba de los chicos y hablaba justamente de lo que estaba pasando. ¿Es prohibición o es regulación? ¿Prohibición o regulación? ¿En qué sentido? Claro, es decir, bueno, estamos teniendo esta problemática desde los colegios, desde las familias, hablábamos con los chicos, digo, ¿es prohibir? ¿Es regular? Recién decías, prestar la atención, hablar. ¿Qué es lo que determina a lo mejor una buena visión de lo que está pasando y de cómo también accionar, ¿no? Mediante ciertos casos. Sí, a ver, en ese punto, restringir Sí, no es necesariamente una mala palabra, pero a mí me parece que no es el camino. O sea, bien. a ver, ¿a qué me refiero? Si un bebé va gateando a meter los dedos en el enchufe, digamos, no te pones a explicarle cómo funciona el sistema eléctrico. O sea, intervenís. Exacto. ¿Ok? Pero no nos manejamos así a lo largo de toda la vida. Dije antes que somos, si somos seres humanos, ¿qué es eso? Digamos que somos un animal, pero que habla. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que es por ahí por donde tenemos que transitar. Entonces, obviamente que al bebé lo tomás que sacar, y lo sacás, claro. digamos, ¿no? Con ternura, Claro. digamos, pero lo vas a sacar porque lo querés, porque lo cuidás, digamos. Permitime esta división un poco arbitraria, ¿no? Pero Por diría, favor. bueno, el chico en la edad de la primaria también necesita del mundo adulto que le hable... Que está bien y que le está hable mal. exacto, o sea, Claro. que le vaya poniendo orden, Perfecto. claridad y alguna firmeza, o sea, que le dé alguna consistencia, ¿no? A lo que va pasándole en la vida, porque ahí le va Totalmente. proveyendo ¿no? de materiales discursivos, ¿no? Para poder empezar a ir armando su experiencia, para poder empezar a responder por lo que le pasa, Claro. que eso sería la expresión responsabilidad. Perfecto. No responsabilidad de hacerte cargo si cruzaste una Sí, línea, claro. digamos, o sea, al modo policial, Claro. digamos. No, a responder por lo que me pasa, por lo que siento, por los miedos que tengo, etc. Obviamente en la adolescencia esto es más complejo, ¿no? Porque la adolescencia es toda una experiencia de duelo para el chico, la chica, digamos, ¿no? Que ya no tiene ese cuerpo de niño, ¿no? Entonces tiene que revestirse de un orden discursivo diferente. Los padres en esto son parte del problema a resolver, digamos, para los chicos. Pero digo, igualmente, aunque se repliegan sobre el grupo de sus pares, digamos, es el mundo adulto al que siguen mirando y donde quieren calzar. Bien. Digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí, de a poco, vamos transitando adolescencia, juventud, y luego ya La podríamos adultez. decir, sí, no como edad, digamos, sino como el tipo de experiencia en la que Claro. estoy, ¿no? Y digo, pero vamos transitando el camino del consejo, formas conversacionales Bien. un poco más Bien. complejas y demás. Entonces, ir proveyendo a todo ese camino, claro que lo podemos hacer. Y creo que es el camino. Te vuelvo a repetir, también parte de esta claridad, orden, o sea, que algo del orden de la legalidad se inscriba en la corporeidad de nuestros pibes y nuestras pibas, claro que tiene que ver, digamos, con, vos decías, prohibición, ¿no? Claro. Y yo digo, con ser muy claro en sostener algunos no, Bien. digamos. O sea, claro que hay que sostenerlo, donde se le pida que responda por. Claro. El punto, digamos, es que, insisto, vos decías la regulación o la prohibición. Bueno, a ver, habrá ocasiones donde en esto habrá que ponerse más firme, pero el norte, digamos, no es simplemente prohibir, sino que el norte es proveer una elaboración
una regulación y que es del orden de lo conversacional. Perfecto. Quiero insistir en ese Perfecto, punto perfecto. porque vivimos en una época donde hay explosión de medios de comunicación. Yo no sé si realmente, digamos, las estructuras conversacionales realmente están funcionando. Claro. ¿No? Hay mucho funcionamiento de los intercambios, ¿no? También mucho parloteo, ¿no? Pero hay pocos espacios en donde la palabra circula de manera tal que algo de lo que nos es propio, de nuestra subjetividad, se puede alojar ahí, digamos. Entonces, encontrar esos espacios que son los de la amistad, los del cariño, los del interés por el otro, o sea, supone una posición ética. Excelente. ¿No? Entonces, y eso no viene regalado por la naturaleza, ni ¿Es por algo nada. que se construye? Es algo que se tiene que construir. Bien. El sujeto ético se construye. Se construye. Claro que se construye. Y para que se pueda construir, lo que tiene que haber es registro de la alteridad del otro, de que el otro existe y que pueda construir al otro como un semejante. Excelente. Vuelvo a repetir, si yo soy un tipo de 40, 50 años y tengo una empresa y porque yo tengo que hacer plata, digamos, no tengo ese registro de semejante, bueno, yo no me voy a meter a hacer, o sea, le haría unas apelaciones éticas. Totalmente. Pero lo que le diría es, bueno, manejate por la vida como vos quieras, pero ¿sabes qué? Como comunidad responsable, algo vamos a hacer con vos. Completamente. Porque tu conducta, empresarial incluso, nos está haciendo daño. Completamente. Y pero es que yo tengo que hacer plata. Lo lamento, mi vida. No cuesta de nada. Claro, porque te vuelvo a repetir, no te podés meter con el cuerpo de los demás, digamos, para gozarte de ellos. ¿Qué parte no se entiende? Que es prácticamente una cultura violatoria pensarlo de esa manera. Totalmente. Total. O sea, sé que puede sonar exagerado que lo diga de esta manera, pero es como pornográfico, es pederastra. Absolutamente. Si se trata Sí, de los sí, menores. Por supuesto, sin ningún tipo de dudas. Claro, tengo que hacer una pausa. Es tan interesante la charla que nos falta un ratito ya para terminar el programa, pero seguiríamos hablando porque realmente es muy interesante escucharte. Hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando. Estamos hablando con Claudio Alistein, que es justamente, ¿no? Es psicólogo, sociólogo, educador, filósofo. Bueno, entre otras cosas, hablando del tema apuestas. Apuestas en los jóvenes, apuestas online, algo que en este último tiempo se ha diversificado muchísimo y que realmente ha generado una preocupación, por supuesto, en la sociedad, en usted que está en su casa seguramente y que puede llegar a tener un chico adolescente que a lo mejor también puede llegar a estar dentro de este mundo. Pero hay que escuchar los conceptos también de Claudio para entender un poco más de qué se trata esta problemática, que no es solamente conceptual, es realmente de mucho debate para poder establecer y que nos trae realmente algunos conceptos muy interesantes. Pequeña pausa y seguimos charlando con Claudio. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-KINI6. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero
sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Seguimos en este Hoy por Hoy, seguimos hablando de apuestas online, apuestas en los jóvenes, y hablábamos también un poco con Claudio sobre lo que está pasando, Claudio, y hablábamos recién, y fundamentalmente me decías, bueno, no lo encasillamos en una adicción, porque es importante, no lo encasillamos en ludopatía. Hay muchos titulares que hablan de ludopatía, ¿no? Ya en esta cierta manera, sí de prestar la atención. Y me parece interesante recalcar esto, ¿no? Porque en la charla fuimos hablando realmente de mucho, de lo que está pasando, y también es un fiel reflejo de la sociedad, ¿no? Lo que hoy está aconteciendo y lo que también, de alguna manera, termina de profundizar hoy en los pibes, en los adolescentes principalmente. Sí, realmente, si nos ponemos con este tema, la verdad es que da para muchísimo. Creo que seguimos hablando por lo menos 2 horas más. Sí, tal cual, porque nada, o sea, tenés muy diferentes dimensiones de análisis posibles para este fenómeno. Claro. ¿No? Algunas pueden ser realmente muy grandes, pero lo que sí me interesa observar es que tenemos que tener esas ideas grandes para poder tomar con mejor criterio decisiones en el pago chico. Bien. Diría yo, ¿no? Porque Bien. si no, es como en el pago chico estar cazando moscas, ¿no? Claro. Hoy pasa esto, mañana pasa aquello, etc. Y también a veces la otra, que es el pensar, bueno, pero estos temas, qué sé yo, a mí no me tocan. Hasta que a uno no le toca, no se hace hasta que a uno cargo, no le toca, no se hace cargo. Y mira ¿viste? para el costado. Exactamente. Y uno diría, no, bueno, pero qué sé yo, por ejemplo, fíjate vos lo que estábamos hablando, ¿no? Algo enorme. Uno dice, che, hay un cierto discurso, una cierta mentalidad de la época, hablábamos de posiciones éticas y demás. Y vos decís, no, bueno, pero si mi hijo no apuesta, no hay problema. Y diría, mira, pero es que no hace falta llegar a ese punto para asumir estos desafíos contemporáneos. Claro. Digamos. Y por otra parte, también vemos por todos lados que se empiezan a prender las luces de los titulares con adicción, ludopatía, los chicos, a todas las alarmas y demás. Bueno, a ver, a mí me parece sí, bárbaro que de alguna manera los poderes gubernamentales tomen cartas en el asunto, tomen nota, que yo hace unas pocas semanas, digamos, llegó una comunicación oficial del Ministerio de Educación de Santa Fe pidiéndole a las escuelas que se pongan en comunicación con sus proveedores de acceso a Internet, ¿no? para pedirles que cancelen el acceso a ciertos sitios. Eso va un poco por el lado de lo que vos decías, lo del prohibir, ¿no? Sí, tal cual. Entonces diría, bueno, yo te decía antes, bueno, algunas prohibiciones ponerle que sí, pero no son la solución, porque vos vas a cancelar por aquí, pero va a salir por allá. Al otro lado, entonces uno diría, mirá, más bien, entonces, y por otra parte alguien podría decir, che, bueno, pero si al final de cuentas no va a resolver el problema, entonces ¿para qué lo hacemos? No, mira, tiene un valor, por lo menos para constituirlo como mensaje. Ahora, para constituirlo como mensaje hay que entrar en esto que te decía antes de conversar, digamos, ¿no? Hay algunos espacios incluso dentro del sistema educativo que son muy específicos sobre esto, qué sé yo, construcción de ciudadanía e identidad, claro. Formación ética y ciudadana, ¿no? Contenidos transversales, que no es solo la ESI, digamos, sino ciudadanía digital, por ejemplo, también es un contenido transversal al que prácticamente nadie le presta atención, cierto, digamos, sí. o sea, con todos los enormes problemas vinculados a los aspectos digitales de la vida corriente, ¿no? Y por otra parte también en la familia uno podría decir, che, más que revisarle simplemente la carpeta y ver qué nota te sacaste, también por ahí es interesante decirle, che, pero ¿y qué están estudiando? ¿Y qué vieron? ¿Y qué temas están? Claro. O sea, de última para hacer tema, ¿no? Claro. Y las familias que por ahí pueden decir, che, pero yo esto no entiendo, no sé qué decir o lo que sea. Yo me acordaba por estos días de un consejo de un viejo profesor que tuve cuando era joven, que decía, miren que donde existe la duda, puede existir el consejo. Entonces, es verdad que uno no se las sabe todas,
¿no? Ni tiene las respuestas a todo. Pero si tiene criterio y es un adulto responsable, entonces por lo menos puede hacerse aconsejar, digamos. Para eso vivimos en comunidades, digamos, Claro, ¿no? claro. Es verdad que no traemos todo resuelto. Y de la cuna a la tumba nos vamos necesitando unos a otros. Y está Totalmente. bueno que eso funcione, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, vos fijate en esto de que se enciendan las alarmas, la ludopatía, las adicciones, etcétera, etcétera. Yo lo dejaría muy para el final el tema de las adicciones y Bien. trabajaría más preventivamente, prestando atención por ejemplo, a las faltas de moderación, ¿no? Es algo que uno puede ir observando, Sí. ¿no? También a lo que es, yo antes mencioné a los psiquiatras hablan, por ejemplo, del abuso, Es cierto. ¿no? Entonces uno puede decir, mira, alguien puede decir, qué sé yo, no es que sea adicto al café, ponele, Claro. pero alguien podría decir, che, mira que estás abusando, Sí. digamos, ¿no? Sí. Entonces esas cosas pueden ir observándose, ¿no? Lo podemos ir observando si vamos viendo, además, por ejemplo, ya que hablé tanto de la estructura conversacional y demás, si vemos que los pibes empiezan a aislarse, ¿no? Si vemos que retiran el interés de otros aspectos que hacen a la vida social que tenga esa familia, en ese barrio o lo que fuera, digamos, para estar como enfrascados bueno, acá estamos hablando de las apuestas online, pero podrían ser no solo las apuestas. Abarca todo esto. Abarca muchas Sí, cosas. Sí, completamente. ¿no? Porque, a ver, estamos hablando que de las aplicaciones de apuesta. Claro. Y si nos ponemos a analizar finito cómo son las estructuras de videojuegos, Claro, sí, digo que no se diferencian demasiado de las aplicaciones de apuestas. totalmente. Totalmente. Y por ahí, digamos, cuando pensamos en la Copa América, las apuestas por los equipos de fútbol, como si fuera una especie de sofisticación digital del PRODE, Claro, digamos, ¿no? es cierto. Claro, Es cierto. pero no, también incluso en otros videojuegos podemos ver esto. Lo que se puede hacer desde las escuelas y de otros cuerpos intermedios, como por ejemplo desde la ONG en la Sí. que trabajo y demás, es proveer esas elaboraciones que Bien. te decía y que son de estructura conversacional. Entonces, ¿qué puede hacer una escuela? Mira, la verdad que la escuela puede participar en mesas de conversación, puede brindar talleres, puede estarse más atenta en el cuerpo docente, organizarse incluso discursivamente respecto de estos contenidos transversales como el de ciudadanía digital. Claro. Se puede trabajar en jornadas que involucren a los padres sobre este tipo de problemáticas. O sea, realmente hay muchas cosas que pueden hacerse al respecto, dentro de lo que es la lógica de lo que una escuela hace. Eso te iba a decir, está claro que tienen que estar todas las patas de la mesa, ¿no? Estado, instituciones, Tal familia, cual. trabajando mancomunadamente para tratar de llevar una solución. Tal a cual, esto, ¿no? porque si no, viste, es esa suerte de expresión mágica Claro. y omnipotente, bueno, que se ocupe la escuela, que se ocupen los docentes, y vos decís, pero ¿de qué estamos hablando? Claro. En realidad estamos hablando de transmisión cultural y esto es un concepto muy complejo y que tiene que ver con todo el involucramiento de la comunidad educativa. Totalmente, totalmente. Claudio, por último, ¿cómo están con la ONG? Si nos reímos todos, una ONG que realmente está trabajando mucho, no solamente en este tema, trabajan también con bullying, han hecho un trabajo muy interesante en estos últimos años. ¿Cómo están hoy trabajando? Bueno, seguimos trabajando efectivamente en lo que tiene que ver con la producción de material para la concientización sobre temas, en redes sociales, en la web, en Instagram, y por otra parte también en lo que tiene que ver con participación en Bien. espacios como este, Claro. digamos que agradecemos, y en otros similares, en distintos medios, ¿no? Porque de estas cosas hay que hablar y tratar de crear conciencia, ¿no? También en la producción de material teórico, o sea, también estamos produciendo artículos, o sea, tratando de pensarlos y generar ideas al respecto, Bien. ¿no? Y en un trabajo, la verdad es que muy distribuido incluso en distintas provincias y demás, con charlas, talleres, con docentes, con padres, o sea, a donde quiera que Perfecto. llamen a la ONG, ahí Ahí se está, va, digamos, ¿no? En cualquier provincia, donde sea, digamos, pero es que estas cosas hay que hablar, hay que hacerlo. La lucha es muy desigual en esto. Hacer comunidad, ¿no? Entre Es otras que cosas. es muy desigual esto, es terrible. Claro. Y digo, terrible, no lo digo negativamente, digo, es el trabajo que hacemos y es lo que nos gusta. Entonces, Claro. bueno, es la batalla que uno decide dar. Por Todas supuesto. no se pueden dar,
pero uno puede elegir en cuáles se quiere meter. Total. Digamos, y a mí me parece que como vienen barajadas las cosas en estos tiempos en los que estamos, en esto hay que meterse porque nos va la humanidad en esto. ¿No? Totalmente. Es por ahí. Es lindo ser humanos, digamos. Bueno, hagámoslo de una manera linda. Eso es un lindo mensaje. Sí. Claudio, gracias por venir. La ONG, si nos reímos todo, en Instagram, Facebook, redes sociales, en todos lados, ¿no? Así es. Así de esa manera lo buscan. Si nos reímos todos. Claudio, ha sido muy interesante. Muchas gracias por este momento, porque siempre es muy importante también establecer este tipo de diálogos, que la gente escuche y, por supuesto, aprender, ¿no? Que venimos para eso también de alguna manera. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvimos con Claudio Altinsen, que realmente es muy importante escuchar los conceptos que ha dado, porque no se encierran solamente, recién decíamos algo de esto, no se encierran solamente dentro de las apuestas y dentro de este conflicto que está pasando, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes. Son conceptos que son para la vida, para la concepción fundamentalmente de la vida, del desarrollo de lo que es el crecimiento de una persona, y cuáles son los valores y cuáles son los puntos en los cuales muchas veces tenemos que empezar a pensar para construir lo que recién decía Claudio, que es nada más y nada menos comunidad. Y eso nos parece muy interesante, por eso realmente ha sido muy rica la charla que hemos tenido con él. Nosotros nos vamos, se quedan en la pantalla de Canal 4 Regional. El próximo miércoles, como siempre, volvemos hora 21 para poder reencontrarnos nuevamente. Que tengan linda semana. Hasta la próxima.